sesionando, ya está. Hola a todos, bienvenidos a esta presentación que para nosotros es muy importante porque es un estudio metodológico que ANFAC realizó por primera vez en julio de 2021 y que versa, como veis, sobre el mapa de infraestructura de recarga de acceso público en España, cambiado ahora porque los objetivos que nos marca la Unión Europea son más exigentes y los objetivos que ya conocéis del Fit for 55. Sin más, les doy la palabra a José López Pascual, nuestro director general, que hará una introducción y luego Arantxa García, de Industria y Medio Ambiente, os explicará en detalle metodología y número de puntos necesarios. Gracias. Gracias. En primer lugar, gracias a los que nos estáis acompañando hoy aquí en la ANFAC por haber venido. Gracias también a los que nos seguís por online a la presentación, como ha dicho Félix, de esta actualización de los mapas que presentamos a todos. ¿Recordáis? Hoy podemos ver. ¿Pasáis la slide? Hace 2 años lo que nos planteamos es cómo podíamos orientar el desarrollo de las infraestructuras por los objetivos regulatorios que entonces se nos tomaban. Y entonces teníamos claro que los objetivos de reducción de emisiones son objetivos que exigen actuaciones en paralelo. Por un lado, es importante que el mercado avance y, al mismo tiempo, es necesario que la infraestructura de recarga eléctrica también haga lo mismo. En definitiva, necesitamos un impulso acompasado y ante este reto, es decir, bueno, ¿cuál debe ser la senda que España tiene que seguir? Pues en base a eso hicimos los objetivos y los mapas que conocéis. Porque entonces, como ahora, no había unos objetivos públicos, no había una senda pública. ¿Qué es lo que en aquel momento hicimos? Pues cogimos los datos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima que había enviado el Gobierno a Bruselas, a la Comisión Europea, y a partir de ahí trabajamos intentando identificar una senda y además hacerla, si recordáis, por hitos calendarizados de modo anual, en base también no solamente al número de puntos, sino también tipificando cuál era la potencia necesaria. Hicimos además un ejercicio en ubicación de esos puntos en el territorio, tanto por comunidades autónomas como por provincias, como por grandes rutas de transporte. La realidad es que 2 años después hemos avanzado bastante en la situación, pero como podéis ver, seguimos estando en una situación retrasada respecto de Europa. Esto se ve claramente en los 382 puntos por millón de habitantes que tenemos aún. Comparan mal con la media europea, que son 1.073. Y a mí me llama mucho la atención, quiero destacar especialmente la gráfica de la cuota de mercado, donde podéis ver cómo en 2018 prácticamente los principales líderes con los que queremos competir en la propia Unión Europea partíamos de unos niveles de cuota de penetración del vehículo electrificado muy bajos y, sin embargo, la evolución de los años nos da la razón cuando afirmamos que el ritmo de crecimiento que tiene España está muy lejos del que debería tener si quiere situarse al nivel de los líderes, que es donde nos gusta posicionar. Por tanto, tenemos aún mucho que hacer para poder seguir avanzando. Quiero recordar también que en aquel momento, en el año 2021, en paralelo a la presentación de estos mapas, también publicamos nuestro primer documento de 16 medidas para impulsar la infraestructura de recarga, base sobre la que hemos venido trabajando desde entonces. Bueno, ¿cuál es la situación actual de los puntos de recarga en España? Puntos de recarga, insisto, públicos, eléctricos. La primera sigue siendo que no hay datos oficiales. No hay una plataforma pública donde se pueda saber ni cuántos puntos tenemos, ni dónde están, ni qué potencia tienen, ni si están activos o no lo están. Por eso nosotros, trimestralmente, como conocéis, revisamos esos datos, hacemos nuestra propia estimación y en la actualidad, a finales del mes de marzo, hay 20.243 puntos de recarga instalados en vías públicas en nuestro país. Hemos avanzado desde el año 21, sí, en los últimos 2 años han puesto en marcha 8.000 puntos adicionales
pero la realidad es que seguimos con los mismos problemas que teníamos entonces. El primero, que la calidad de esos puntos es baja, más allá del número, la calidad es muy importante, y el 81% de los puntos de recarga públicos no superan los 20 kilovatios de potencia, manifiestamente insuficiente para el parque que esperamos a futuro. En segundo lugar, también hay una ubicación en el territorio que nosotros estimamos que no es la correcta, sigue habiendo zonas sombra en buena parte del país. Por tanto, lo que podemos concluir es que se ha avanzado, pero de una manera lenta, a un ritmo insuficiente, en el que se han acumulado multitud de problemas administrativos, de despliegue normativos que se reproducen en las distintas administraciones territoriales, pero también en las distintas administraciones sectoriales. Es decir, tenemos una matriz de problemas administrativos que yo diría que todas las filas están llenas con alguno, y esto ha generado una situación en la que crecemos, pero a un ritmo insuficiente. En este último barómetro también lo que quería destacaros que además de estos 20.243 identificamos algo que hacíamos siempre, que no lo publicábamos, identificamos en torno a 6.000 puntos adicionales que en este momento están instalados, están o bien a falta de algún permiso o de conexión, o incluso directamente, esto es otro gran debate, a nuestra estimación es que también dentro de esa cifra bastantes puntos que no están activos. Pues frente a esta situación, la Unión Europea y el propio gobierno español pues siguen avanzando y con el sector, y nos encontramos con que hay una nueva normativa europea en cuanto a la exigencia de reducción de emisiones, que afecta muy directamente al sector de la automoción y que supone un impulso a acelerar aún más el ritmo de electrificación. Los datos los tenéis ahí, los conocéis. Pasamos de unos niveles de reducción de emisiones del 37,5 al 31 para turismos o vehículos comerciales furgonetas a 55-50, incluso hemos ya asumido que en el año 2035 no se van a comercializar en Europa vehículos que no sean de cero emisiones. Pero también tenemos encima de la mesa una propuesta muy ambiciosa de la Comisión Europea de reducción de emisiones de CO2 para los vehículos pesados de autobuses, que también, como observáis, plantea un aumento de exigencia no solo al año 30, sino también a 35, llegando hasta el 90%, lo que es prácticamente la totalidad en el año 40, e incluso los transportes o autobuses urbanos de pasajeros. La propuesta de la Comisión exige que sea del 100% la exigencia para, insisto, transportes urbanos de personas. ¿Cómo enfocamos nosotros esta actualización, por tanto, para adaptar el ejercicio que hicimos al nuevo marco regulatorio, que es lo que hoy estamos presentando? ¿Cómo nuestros mapas cambian porque las exigencias han cambiado y se han acelerado? Pues de la misma manera y con la misma metodología que hicimos el anterior. Es decir, nosotros vamos a cumplir los objetivos, el sector de automoción quiere cumplir los objetivos, no planteamos, no objetamos estos objetivos de reducción de emisiones, los hacemos nuestros. Y lo que estimamos es qué significan esos números trasladados a nuestro país. ¿Qué significan en términos del PNIE? ¿Qué es lo que estimamos que exigen en cuanto a penetración de vehículos? ¿Qué reducción de emisiones vamos a conseguir? Y sí que siempre incluimos, tanto ahora como hicimos hace 2 años, un objetivo adicional, que es un objetivo de ANFAR. Es que esta evolución hacia la descarbonización no solo cumpla la reducción de emisiones, el país se ha comprometido a cumplir, sino que también mantengamos el volumen de producción, empleo y riqueza de este mercado en España. Eso supone mantener y aspirar a recuperar un mercado de en torno a 1,3 millones de turismos, 1,4-1,5 millones de vehículos y, por supuesto, acercarnos lo más posible a una producción de 3 millones de vehículos al año, que era lo que esperábamos alcanzar en el año 2020. Pues partiendo de esta metodología, nuestra primera estimación es, bueno, qué tipo de vehículos, cuántos millones de vehículos y turismos, en este caso estamos cogiendo los datos para turismos y furgonetas o vehículos comerciales ligeros electrificados debería haber en el mercado en el año 30. De acuerdo al PNIE actual, estábamos hablando de en torno a 3,4 millones
de turismos y furgonetas, que es nuestra estimación, recorrer los 5 millones de vehículos que dice el PNIE. Hay que recordar que el PNIE tampoco da demasiados datos. Nuestra estimación es que la nueva exigencia regulatoria nos llevaría a tener 4,3 millones de turismos y furgonetas electrificados en el año 2030 y cerca de 10 millones en el año 2035. Con la distribución de cuotas, o lo que supone en términos de cuota de mercado, que podéis ver ahí, que eso lo que hemos hecho ha sido coger por analogía los que figuran en el estudio de impacto de la Comisión. Siguiente, por favor. Y sobre esos primeros números, lo que hemos hecho, os recuerdo, es intentar calendarizar, primero identificar cuál es el mapa de infraestructura de recarga pública que va a necesitar España para cumplir ese parque, para poder, como digo yo, cubrir la aspiración de mercado de vehículo electrificado que tenemos, que es el que veis en la gráfica de la izquierda, la línea superior. Eso es lo que nosotros aspiramos que España debe estar vendiendo año a año de vehículo electrificado para cumplir los objetivos de reducción de emisiones y en paralelo, como hemos dicho, mantener la actividad, la producción del empleo en nuestro país. Y de ese resultado, partiendo de ese análisis, obtenemos el resultado que ahora veremos en más detalle en la explicación para Arantxa de la metodología, de los nuevos números de puntos de recarga públicos, tipo de potencia que necesitamos, ubicación necesaria. En definitiva, todo el ejercicio nos lleva a esos grandes números que ahora vamos a presentar más en detalle y que, insisto, ya como veis, este primer año nos plantea en la necesidad de alcanzar unos 45.000 puntos de recarga públicos cuando estamos pues, en un nivel que ni siquiera llegamos a la mitad al final del primer trimestre, que son en torno a los 20.243, según insisto en nuestras estimaciones, pero que a día de hoy, por cierto, son las mejores que hay en España porque no hay otras. Así que sobre este ejercicio, si os parece, le paso la palabra a Arantxa para que detalle un poco más los números y todo el reparto que hemos hecho de todos estos rangos. Pues gracias, José. Como decía José, nosotros cuando presentamos el primer ejercicio partimos de lo que en principio Europa entendía como recomendación a los Estados miembros de despliegue mínimo de infraestructura de recarga de acceso público. Eso fue lo que se conoció como la Directiva de Despliegue de Combustibles Alternativos, que todo el mundo hoy conoce como AFIR. Esa normativa solo ponía el foco en el volumen de puntos de recarga de acceso público que debían desplegar los Estados miembros. Y decía algo así, muy sencillo, como que por cada 10 vehículos eléctricos debía existir un punto de recarga de acceso público, sin incidir ni en la potencia que debía tener ese punto ni cómo debía estar distribuido a lo largo del territorio. En el marco del Fit for 55, además de establecerse unos objetivos que ha comentado José de reducción de las emisiones de CO2 para los turismos, furgonetas y camiones, se actualiza esa propuesta de reglamento de despliegue de vehículos alternativos y se plantean dos grandes cambios. Por un lado, establece objetivos vinculantes para los Estados miembros, es decir, va a monitorizar que los Estados miembros cumplen con los objetivos mínimos de despliegue de infraestructura de recarga de acceso público en determinados hitos que están calendarizados. Y por otro lado, da un paso cualitativo en el sentido en el que ya no solo habla del número de puntos, sino que mete dos características adicionales, que son la calidad, que la definimos como potencia de recarga de esos puntos de acceso público, es decir, el tiempo que se tarda en cargar un vehículo electrificado, y de otro lado también incluye una variable de capilaridad de esos puntos de recarga de acceso público en los corredores principales. Nosotros hemos partido de esta propuesta de reglamento que le da la luz en pocos días, porque ya se ha llegado a un acuerdo general. Simplemente hemos tenido en consideración, como decía, lo que va a venir como normativa europea, simplemente con dos añadidos o modificaciones respecto a lo que va a decir esa normativa, que básicamente es la potencia que debe
existir en términos de puntos de recarga por cada vehículo eléctrico puro o híbrido. La Comisión Europea va a publicar este reglamento y habla de que por cada vehículo eléctrico puro debe haber 1,3 kilovatios de potencia instalada en el territorio y por cada vehículo híbrido enchufable debe haber 0,8 kilovatios de potencia instalada. Nosotros, la CEA, nuestra patronal europea, sobre la base de cómo está evolucionando la tecnología de los vehículos, a lo largo de toda la tramitación de este reglamento hemos manifestado la insuficiencia de estos niveles de potencia. La tecnología, insisto, está evolucionando de manera muchísimo más rápida. Con lo cual, desde el sector siempre hemos pedido que por cada por cada vehículo eléctrico puro hablemos de unas potencias de 3 kilovatios y por cada híbrido enchufable de 2 kilovatios. Simplemente ese es el cambio que nosotros hemos añadido en la metodología que la propia Comisión Europea ha utilizado dentro del análisis de impacto. Es decir, lo que hemos intentado es mejorar la calidad de la red de puntos de recarga de acceso público y siguiendo absolutamente al detalle ese estudio de impacto, pues a nosotros para ANFAC nos darían 300.000 puntos de recarga de acceso público en el año 2030 y en el caso de la Comisión Europea darían 322.000 puntos de recarga de acceso público para 2030. La diferencia en números se debe simplemente a nuestras más bajas, se debe simplemente a que nosotros hemos considerado que los puntos deben ser de más calidad y por tanto en lugar de esos 300.000, en lugar de esos 322.000 que les saldrían a Europa, a nosotros salen 300. Insisto, el criterio es mejorar la calidad de los puntos de recarga de acceso público como parámetro fundamental para que el vehículo electrificado se convierta en un vehículo como queremos todos de todos. Sobre la base de esos criterios, ¿cómo hemos aterrizado la metodología para España? Pues el primer hito es qué previsión o qué estimación de evolución del parque de vehículos electrificados debe seguir España. Vuelvo atrás, por favor. Gracias. La previsión, comentaba también en la transparencia anterior, pues el PNIEC marcaba 5 millones de vehículos electrificados en 2030, de los cuales 3 millones debían ser turismos, aproximadamente 400.000 debían ser furgonetas. El PNIEC fue previo a la aplicación del Fit for 55 y a la aplicación de que en 2035 el 100% de los vehículos nuevos deben ser neutros en carbono. Aumentando esa exigencia y de acuerdo a las estimaciones que hace ANFAC de proyección de evolución del parque de vehículo electrificado en España, nosotros creemos que una estimación adecuada, una senda adecuada de evolución sería que en 2030 tuviéramos 4,3 millones de vehículos electrificados en España. Y esa es la variable sobre la que partimos para conocer cuál debe ser la potencia instalada en España de acuerdo a esa evolución del parque de vehículos electrificados año a año. Sí. Insisto, sobre la base de la estimación del parque, que debe ser mayor en 2030 que lo que marca el PNIEC, de acuerdo a nuestras estimaciones, y para cumplir con el Fit conseguimos calcular la potencia instalada año a año que se requiere en España de despliegue de puntos de carga. El siguiente paso de nuestra metodología es bajar esa potencia a nivel provincial y regional. Y para ello simplemente lo que hacemos es, sobre la base de la cuota de vehículo electrificado de las provincias, sobre el total de la cuota nacional, teniendo en cuenta también el PIB a nivel regional y la cuota de población motorizable a nivel regional, somos capaces de distribuir esa potencia total en las diferentes regiones. El siguiente paso es distribuir dentro de las regiones los puntos de recarga por corredores. Para ello hemos tenido en cuenta las intensidades medias diarias de las principales vías y el otro criterio, el propio que marca la ACI, de distribuir los puntos de recarga en función de los kilómetros, un punto de recarga cada 60 kilómetros o un punto de recarga cada 100 kilómetros en función del tipo de vía y del tipo de vehículo, y con eso hemos conseguido, digamos, en eso se basa la metodología de ANFAC para poder construir
año a año el mapa de infraestructura de recarga de acceso público a nivel total, a nivel provincial y por las principales vías. Entonces, a la siguiente. La metodología que presenta ANZAC pretende ser un ejercicio a disposición, no tiene por qué ser el único, pero un ejercicio que creemos que es necesario para España. En el estudio de impacto de la AFIR se menciona que la gran parte de los Estados miembros, sobre todo aquellos que están a la cola en el despliegue de infraestructura de recarga de acceso público, carecen de un instrumento de planificación y una metodología para fijar objetivos ambiciosos de despliegue de infraestructura de recarga de acceso público. Nosotros creemos que ahora que la AFIR va a plantear esos objetivos vinculantes, que tenemos muy claro cuándo ya no se van a poder vender vehículos que no tengan emisiones cero por el tubo de escape, es necesario tener una metodología que vaya monitorizando y calendarizando año a año cómo se está produciendo este despliegue, y en el caso de que la senda no sea la correcta, se puedan plantear medidas correctoras para mejorarlo. Por tanto, esta metodología no solo define los objetivos en términos cuantitativos y cualitativos, sino que nos serviría también para monitorizar y emprender acciones correctoras, y también para, de alguna manera, tener una estimación de cuál es la inversión necesaria que va a tener que hacer un país como España a nivel público y privado para desarrollar la infraestructura que se requiere. El ejercicio final, y os presentamos aquí los resultados que dan para el año 2023, por ser el más próximo, porque, como os decía, tenemos estos mapas para todos los años hasta 2035, dan como resultado esos 45.000 puntos de recarga para 2023, distribuidos, como veis en la tabla, en rangos de potencia, baja potencia por debajo de 22, entre 22 y 50, entre 50 y 150, entre 150 y 250, y más de 250, que creemos que es especialmente importante, como os decía, el tema de la calidad, y cómo quedaría también distribuido por comunidades autónomas, y tenemos, por supuesto, el ejercicio hecho también para todas las provincias. Si vemos si avanzamos en la metodología para poner la lupa en los principales corredores, que es el siguiente mapa, pues veríais que los principales corredores, puntos de alta potencia, es decir, de más de 250 kilovatios para los vehículos ligeros y pesados, estaríamos en torno a 720. Yo quiero hacer aquí hincapié en lo siguiente, y es que es muy importante, y así la propia propuesta de reglamento AFIR lo ha establecido, tener en cuenta que para los vehículos pesados no solo estamos hablando de potencias muchísimo más elevadas, sino que también estos puntos de recarga deberán tener unos espacios adecuados para que el transportista pueda recargar en los tiempos de descanso regulados, ¿no? Para que con un vehículo eléctrico sea competitivo, esté al nivel del transporte que se hace a día de hoy con un vehículo de combustión tradicional. Ese sería el ejercicio, como os digo, para las principales vías. También comentaros que respecto al ejercicio que presentamos en 2021, hemos ampliado el análisis de las carreteras estudiadas sobre la base de lo que la propia normativa europea va a decir. En concreto, digamos, la cobertura de la red básica y global transeuropea engloba en torno a 11.000 kilómetros de vía. Básicamente la totalidad de las autovías y autopistas y carreteras de España. La totalidad de las carreteras en España son 26.000, pero aquí están las principales vías, autovías y carreteras. Y si bajamos el ejercicio a lo que serían las necesidades para vehículo pesado, pues tendríamos niveles de potencia mucho mayores, con puntos de recarga entre 350 y 1200 kilovatios. Aquí simplemente, como os comentaba, se ha seguido la metodología que marca el reglamento europeo. Podemos ver también la distribución de estos puntos de recarga por autovías. ¿Sabéis si quieres pasar a la siguiente? Efectivamente, y también pues, el mismo ejercicio, pero un ejemplo concreto, como podría ser la Andalucía. Hemos puesto el mismo ejemplo que en el año anterior para pues seguir el mismo criterio y que pudierais compararlo, también distribuido por provincias y potencias, distribuido también por autopistas. Sería el siguiente
mapa. Y lo mismo para los vehículos pesados. Y acabaríamos un poco aquí el ejemplo, ¿no?, de lo que puede dar de sí esta metodología que, insisto, pues presentamos como un ejercicio que entendemos que puede ser bueno, mejorable, por supuesto, pero que responde a lo que la normativa europea va a exigir. Este sería un poco el resumen de cómo debería ser la evolución de los puntos de recarga por potencias en grandes hitos, 2023, 2025, 2030 y 2035. 2035 nos llevaría a esos 613.000 puntos de recarga de acceso público. Y este prácticamente es el resumen de lo que os queríamos presentar. Insisto, tenemos esta información pues para todos los años y para todas las regiones, comunidades autónomas y Bien, pues nada, simplemente para acabar, yo quiero, antes que nada y públicamente, dar las gracias a Arantxa y a su equipo, a Borja Arboleda, que está aquí delante, muy especialmente porque este es un trabajo que se ha hecho en ANFAC, supone un gran esfuerzo, pero creo que es un ejemplo más del tipo de propuestas que a nosotros nos gusta hacer. No somos una asociación que nos quejemos, somos una asociación que proponemos medidas, proponemos soluciones y en este caso proponemos también un análisis. Ya en el año 2021 dijimos lo mismo que ahora el reglamento de AFIR pone por escrito, que es que los países que van más atrasados tienen la necesidad de tener, casi más que los que van adelantados, la necesidad de tener una metodología y un seguimiento, porque los objetivos son iguales para todos los países. Y por tanto, el que va por detrás es el que mayor esfuerzo tiene que hacer. En aquel momento nosotros pensamos que esta metodología y este mapa era una forma de contribuir al debate, de animar al debate. Bien, es cierto que pensamos también, recuerdo que lo comentamos, que en el 2023 seguramente ya habría al menos un mapa oficial o habría unos objetivos oficiales. Queríamos entonces objetivos vinculantes. Bueno, pues tenemos los objetivos vinculantes marcados por Europa, pero seguimos sin conocer cuál es el mapa oficial. Esta es una metodología que ponemos a distribución de la sociedad y de la administración, pero podría ser perfectamente otra. Es una metodología aspiracional, no perdáis de vista lo que he comentado al principio, es una metodología de una asociación que considera que hay que descarbonizar manteniendo la producción y el empleo del sector de automoción para este país, porque entre otras cosas somos el segundo productor europeo y buena parte de nuestros empleos, buena parte de nuestra industria, buena parte de nuestra balanza exterior depende de la automoción. Hay que conseguir que la automoción sea también tan importante en el mundo de las nuevas tecnologías, y eso no pasa por acabar con el vehículo, no pasa por acabar con el vehículo privado, sino pasa por acompañar al sector en esa transformación y hacer que los objetivos sean cumplibles, pero no solo para la industria, que ya estamos liderando el proceso, sino también para los ciudadanos y las empresas que quieran cambiar. Esa dinámica es donde aparece esta actualización de los mapas. En principio no esperamos una nueva revisión regulatoria después de Fit for 55 hasta 2035, nunca se sabe con la Comisión Europea, pero es difícil que se aceleren más los objetivos, por lo tanto seguramente este es un mapa de máximos, pero que hoy por hoy necesitamos cumplir sí o sí. Desde el punto de vista de propuestas conocéis también nuestra posición, insistimos desde hace tiempo, podemos recordar las 16 medidas, podemos recordar la propuesta del grupo de trabajo de impulso a la recarga del vehículo eléctrico que se anunció en nuestra junta directiva en Barcelona del año 2021, que fue una propuesta también de ANFAC, insistiendo siempre un poco en esa idea de que hay que reforzar la gobernanza de la infraestructura de recarga, porque España es un país muy complejo administrativamente, el proceso en sí es complejo, aunque solamente hubiese una administración, hay varias administraciones territoriales, pero es mucho más. Y además somos un país grande donde las necesidades de infraestructura son mucho mayores. Prioridades. Insistimos en que debe haber una plataforma pública de información. Nos gusta poner el ejemplo de Portugal, como obie.pt, identifican nuestros vecinos dónde están los puntos, si están activos, si no están activos, si están libres, si se pueden reservar. Es mucho más fácil al ciudadano circular y apostar por el vehículo eléctrico cuando existen esas plataformas. La eficacia de las ayudas no puede demorarse en el pago.
Necesitamos que las ayudas a la recarga, puesto al vehículo eléctrico, porque estamos hablando de recarga, se cobren en el momento. La fiscalidad es clave para animar a los ciudadanos y a las empresas a que den ese paso, como hace Portugal, como hace Francia, como hace Alemania. Por supuesto que hay que simplificar las trabas administrativas. Está anunciado en la adenda del plan de recuperación, que se va a volver a insistir. Esto es una tarea que no acaba en un orden ministerial, es una tarea que acabará en 2035 y que exigirá hacer no una, sino múltiples órdenes ministeriales, múltiples normativas de carácter autonómico, pero lo importante es que estén coordinadas. Y por eso seguimos insistiendo en la gobernanza. Pensamos que como tiene Portugal, pensamos que como tiene Alemania, tiene que haber un centro estatal de impulso de la recarga del vehículo eléctrico y también de energías alternativas, porque no también del hidrógeno. Si no existe un espacio donde se monitorice, nadie dice ni financiar ni obligar, estamos hablando de monitorizar cómo va un hito anualizado de cumplimiento que previamente se ha hecho público, pues no sabremos si vamos bien, no sabremos si vamos mal y no sabremos si debemos tomar medidas correctas. La creación de un centro estatal en la Administración Central nos parece fundamental. Fue una de las propuestas que teníamos cara a la Ley de Movilidad, que se ha tenido que parar por la convocatoria de elecciones, pero, insisto, esto funciona en Portugal, funciona en Alemania. Lo que no se mide no se puede valorar. Por desgracia o por fortuna, este es un objetivo que tiene toda Europa, todos los países por igual. Estamos intentando que haya datos y que sobre esos datos se pueda actuar más rápido, que es el objetivo de ANFAC. La automoción evolucione hacia una movilidad sostenible, hacia una movilidad limpia, que se cumplan los objetivos, pero que para eso las herramientas deben estar también a la altura de los objetivos y ser muy eficaces. Así que espero que esta metodología que publicaremos en detalle en la web, donde se podrán ver los mapas, pues sirva para animar el debate y avanzar, que es lo que todos queremos. Muchas gracias y a vuestra disposición. Pues eso, como dice José, y también gracias a Arantxa, vais a tener toda la información a disposición en breve, sobre todo en los próximos días más detallada por comunidades autónomas, porque ya habéis visto que teníamos presentado el ejercicio de Andalucía. Iremos poco a poco presentando en la web el resto de comunidades autónomas. Ahora es vuestro turno para realizar preguntas. Tenemos 15 minutos. Los que estáis aquí, levantáis la mano y preguntáis, y los que estáis viéndonos online, pues a través de mi compañero Javier Herrero, damos turno de preguntas. David. Bueno, yo tengo dos cosillas. La primera es si tenéis una estimación de cuándo va a estar ese mapa oficial que tanto esperamos y desde hace tanto tiempo listo por parte del gobierno. Si hay una estimación, ¿nos la podéis dar o pensáis que existe? Y luego creo que me parece haber entendido que Europa quiere monitorizar el desarrollo de la implantación de estos puntos. Eso me parece entender. ¿Cómo pensáis que lo va a hacer? ¿Hay algo planificado que conozcáis? Y si pensáis que va a haber algún tipo de penalización y, por tanto, cómo nos va a afectar a nosotros. El tema de la plataforma de información, es cierto que recientemente, en el mes de mayo, se ha publicado la orden ministerial que establece un poco las especificaciones técnicas del tipo de información que van a tener que suministrar los operadores de puntos de recarga a las comunidades autónomas y al Ministerio de Transición Ecológica. Está pendiente el desarrollo técnico, digamos, sabemos que también es una prioridad para el gobierno y están con el desarrollo técnico de esa plataforma para poder publicar la información lo antes posible. Pero es cierto que esta información, según la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, debía haber estado disponible pues, desde mayo de 2022, el año 2022. Y bueno, ha pasado un año, seguimos un poco sin ello. Y es vital que el ciudadano y el que tome la decisión de comprarse un vehículo electrificado tenga información oficial y precisa de dónde puede cargar y cómo. Por eso estamos insistiendo tanto en ello. Y luego, respecto al tema de la propuesta que va a ser publicada de nuevo reglamento de despliegue de infraestructura, los objetivos vinculantes
serán monitorizados en los años que el propio reglamento plantea. Plantea 2025, 2030, algún intermedio también. Entendemos y desconocemos que la Comisión establecerá un mecanismo para poder hacer esa monitorización con los Estados miembros, como existe, por ejemplo, para otras cosas, ¿no? Como por ejemplo, en el caso de los vehículos hay un mecanismo para monitorizar las emisiones de CO2 todos los años y son los Estados miembros los que envían esos datos a Europa y se ve si el objetivo se ha cumplido o no, ¿no? Pues esto entendemos, insisto, sin tener mucho menos el detalle, que será algo parecido. Serán los Estados miembros quienes envíen con la periodicidad que marque la Comisión Europea la información sobre los puntos de recarga de acceso público que existen en España y será la Comisión quien vea si se ha cumplido o no las variables que aparecen en la normativa europea. Procedimiento sancionador, absolutamente lo desconocemos, pero sí entendemos que si hay unos objetivos vinculantes son para cumplirlos, ¿no? No conocemos el detalle de si existiría o cómo sería este caso. Es cierto que hoy por hoy el objetivo vinculante está impuesto sobre el Estado miembro, pero no hay una penalización prevista si no se cumple. Que buena parte de la semana pasada, como sabéis, estuvo aquí la CEO de la Patronal Europea y los temas que se planteó en las reuniones que hubo, se destacó, y nosotros también lo hemos hecho, es que en toda esta evolución que hablamos del ecosistema de la movilidad, donde es muy importante, por ejemplo, la infraestructura de recarga, cuando se ha planteado por la Comisión Europea la existencia de objetivos vinculantes, los propios Estados miembros han rechazado un régimen penalizador, sancionador, lo cual significa que todo este proceso acaba con que solo hay un sector penalizado si no cumple, que es la Comisión, que se le hace responsable de todo el proceso cuando el resto no asume, entiendo yo, que es un compromiso igualmente exigente y que por tanto debe llevar también a penalizaciones. Empezando, insisto, por los Estados miembros. Tengo un par de preguntas. En la última de las diapositivas mostrabas que había que mejorar la efectividad de las ayudas para la compra de vehículos eléctricos. Mi pregunta va más por el lado de lo que falta es dinero o lo que falta es realmente que ese dinero llegue a la gente, y si no llega a la gente, ¿por qué creéis que se está produciendo? Y después la otra pregunta es un poco más política, viendo que las elecciones se están acercando. Quería saber un poco cómo es vuestra relación con la oposición, que yo entiendo que con el PP es un partido político que ha gobernado varias veces y con el que entiendo que a lo mejor tenéis un mejor entendimiento y a lo mejor es más sensible a los problemas del sector, pero también quería saber un poco vuestra opinión, si tenéis algún tipo de temor a que pueda entrar otro partido político en ese gobierno como puede ser Vox, un partido abiertamente antieuropeísta y que tampoco cree en la ideología, lo que ellos llaman esto del cambio climático. Lo digo porque vosotros estáis diciendo que estáis muy comprometidos con la reducción de las emisiones. No sé si todas estas preocupaciones en torno al vehículo eléctrico, no sé si habéis podido hablar con alguien de Vox o por este tipo de temas. Respecto a la primera al planteamiento sobre las medidas, ¿no? Afortunadamente en los últimos años no ha habido un problema de dinero. Sí lo ha habido históricamente y buena parte del retraso que lleva España en la electrificación deriva de que, por motivos de consolidación fiscal, durante la década del 10, los presupuestos públicos que se destinó a la electrificación de la automoción, de la movilidad, fueron muy bajos. Pero recordar que el 2019, me parece que es, antes de que yo me incorporara, estábamos hablando de 40 millones de euros, creo, en torno a 40, para todo el proceso. Estamos hablando de infraestructuras de recarga, los planes móviles en aquel momento, de impulso a la demanda, de definitiva. En aquel momento, países con los que decimos que queríamos competir le estaban dedicando cientos de millones de euros. Algunos incluso me parece que no tienen ni tope presupuestario para empujarlo. Esto cambia con los planes de transformación y resiliencia. El problema que tenemos es que ahora que tenemos mucho dinero, esta buena parte de ese dinero no llega al cliente final como debería llegar. El cliente le llega el dinero, pero tiene una gran incertidumbre de cuánto le va a llegar. ¿Por qué? Porque depende de la tramitación administrativa que está descentralizada en 17 comunidades autónomas, con sus diversidades de equipos, sus dotaciones de equipos, y que nos hemos encontrado con que sí ha llegado mucho dinero para el MOVES 3, siendo que está presupuestado 1.200 millones de euros para toda la fase del plan de transición, de transformación
y unos 400 millones para vehículo pesado, que llamamos nosotros el MOVES MITMA, pero todo eso se está canalizando por la misma estructura administrativa que teníamos cuando gestionaban 40 millones de euros. Pues tenemos mucho dinero, pero no llega al mercado de manera efectiva. ¿Cómo solucionamos eso? Nosotros entendemos que es fundamental que el cliente cobre el dinero de la ayuda en el momento de la compra, porque es realmente cuando hay un efecto incentivador, y eso puede ser o bien porque el sistema de subvención cambie la forma de funcionar, tenga una organización completamente diferente, seguramente habría que volver a pensar en una recentralización, una centralización, una gestión única, que es más sencilla. Os recuerdo que ahora mismo, solamente en términos de MOVES, hemos pasado, en 2019 había un MOVES y ahora tenemos 34. 17 para turismos y comerciales y otros 17 para pesado industrial de autobuses. Lo que antes era un único plan. Entonces, esa gestión administrativa es muy compleja. Una solución ideal para nosotros, la fiscalidad. La fiscalidad, como sucede en países como Francia, permite que el ciudadano en el momento de la compra se beneficie de una reducción fiscal y pueda incorporar realmente la ayuda en el momento de la compra. Entonces, por eso insistimos tanto que a veces no es cuestión de que haya más o menos dinero. A veces se da la paradoja de que cuanto más dinero entra en un sistema que no está bien dimensionado, lo que genera es atascos, que es una parte de lo que hemos tenido ahora mismo, pues cambiemos el sistema. Y si tenemos además un escenario que a futuro tenemos nuestras dudas de cuánto dinero va a haber, no sabemos cuánto dinero habrá el año que viene, pues es importante pensar que el que haya se mueva rápido. Es una cosa que ANFAC siempre insiste. El segundo tema respecto a la relación con las fuerzas políticas. Nos llevamos magníficamente con todas las fuerzas políticas. Nosotros todos los documentos que hacemos se los enviamos a todas las fuerzas por igual. Evidentemente, las fuerzas políticas que tienen posibilidad de gobierno pues, pueden tener más recursos dedicados a analizarlo, pero insisto, nosotros hablamos con todos, todos tienen la misma información y hay gente, como comentas, que puede tener más dudas respecto a ciertos aspectos, ¿no?, de la política de movilidad y sostenibilidad futuro, pero también hay otros que en paralelo también tienen dudas sobre la necesidad de que existan vehículos privados. Y con todos ellos hablamos por igual. Y creo, en general, lo hemos visto también en estos años pasados, ya hay votaciones en el Congreso que se ha visto y en el Senado, que todos ellos son igualmente conscientes de que este sector es muy importante para la economía española, que este sector está empujando por la descarbonización y que el reto que tenemos todos es conseguir los objetivos de descarbonización y mantener nuestra riqueza y nuestra producción y nuestro empleo. Y ahí sí te digo que todos realmente tienen interés. Matices en una cosa, matices en otra. Y una reflexión final es que nosotros vamos montados en el vagón europeo, nos guste o no. El vagón europeo somos uno más de esos 20 y tantos vagones. Nosotros no vamos a descarrilar, no podemos descarrilar ni tomar nuestra propia vía. Lo que tenemos que ser, es lo que está insistiendo ANFAC, es que nosotros estemos como mínimo en el segundo orden, el puesto número 2, que es el que nos corresponde en ese tren, por la producción. Ahora mismo vamos. Ese es nuestro mensaje a todo el partido. Javier, ¿tienes alguna? Sí, tengo una de Félix Cerezo, del Mundo, que dice que una de las claves del retraso del desarrollo de la red es la maraña burocrática. ¿Qué proponéis para que no se tarde tanto en tener operativos los puntos de recarga? Hemos propuesto de todo, seguimos proponiendo de todo. Yo le ando a Félix que recupere las 16 medidas, hemos propuesto medidas de gobernanza, hemos propuesto medidas administrativas relativas. En nuestros últimos informes hemos también identificado son 16 hitos en los que intervienen distintas administraciones para apuntar muy claramente qué tipo de reformas se puede haber. Desde luego la declaración responsable, que lo está prometiendo, nosotros lo hemos planteado hace tiempo, se ha aplicado ahora recientemente una orden ministerial para titularidad en gasolineras por parte de la Dirección General de Carreteras. Es una solución, pero nosotros entendemos que esa declaración responsable tiene que extenderse a mucho más trámites. Tenemos que tener una ventanilla específica para solicitar los accesos de alta potencia a la red eléctrica. Si realmente hay una urgencia climática y realmente la automoción es un sector que está mucho más obligado que el resto, no nos podemos poner a la cola
con el resto a la hora de solicitar accesos de potencia para abrir electrolineras y estamos pidiendo, por tanto, un fast track para, o al menos eliminar las obligaciones para unas determinadas potencias, sobre todo pensando también en vehículos pesados. Tenemos solicitudes de cómo gestionar de manera telemática, determinados trámites desde el punto de vista industrial y de seguridad. En fin, Félix, tenemos un montón de medidas. No hay una única medida. No hay una única medida porque no es un proceso fácil, porque hemos hecho los 16 pasos. Pero si yo tuviese que tomar, personalmente creo además de muchas vueltas, tuviésemos que tomar una única medida, yo insistiría en la gobernanza. Es verdad que hay un grupo de trabajo, es un buen paso, pero necesitamos un sitio donde haya un equipo dedicado a identificar cuellos de botella, proponer medidas, porque este es un problema de todos. Pero a la hora de resolverlo debe haber alguien que coordine y que oriente. Por eso la necesidad también del mapa. Lo peor que nos puede pasar a futuro, cuando vamos a tener unos objetivos como Estado vinculantes a la hora de desplegar puntos de recarga, es que no haya nadie responsable de cumplir ese objetivo vinculante. Y si ahora mismo nos preguntáis a nosotros, ANFAC, quién es responsable de cumplir esos objetivos, que insisto, el Reglamento Europeo lo va a establecer en 15 días cuando se publique en el boletín oficial de la Comisión, perdón, de la Unión, pues lo único que vamos a poder decir todos, sin temor a equivocarnos, es España. Más allá de eso, no vamos a saber quién es responsable ni quién se va a hacer responsable. Y por tanto, medida mágica, gobernanza. No va a resolver nada, pero ayudará a que este proceso, que insisto, no es lo mismo que el PERTE, sucede con el PERTE. No es una medida única y con esta discreta acabamos. Este es un proceso que empieza ahora y acaba en 2035. Tienen que trabajar 13 años juntos en desarrollar esta regla. Ignacio. Sí, tenía algunas preguntas son en relación a los comentarios que habéis hecho. La primera sería una matización. Hablas otra vez del tema de recentralizar el plan, pero yo no sé si hay algo nuevo, ha sucedido algo nuevo, pero este tema de recentralizar el MOVES, salvo que haya habido algo nuevo que haya sucedido, se ha descartado porque no es, legalmente no tiene lugar. Quería saber si había alguna novedad al respecto sobre la posibilidad de recentralizar este tipo de planes. Luego, quería saber, en relación a los objetivos vinculantes, si ya que Europa establece los objetivos vinculantes, vosotros ya no consideréis necesario que se establezcan unos objetivos vinculantes a nivel nacional en relación a la enmienda, por ejemplo, que había incluido el Partido Popular en la Ley de Movilidad Sostenible, que establecía unos objetivos vinculantes anuales. Esa sería la segunda cuestión. Y en relación al mapa, me gustaría preguntar, teniendo en cuenta la orden ministerial que publicó Transición Ecológica y que entró en vigor el 16 de mayo, quería saber si estáis de acuerdo con la calidad del mapa que se va a publicar, teniendo en cuenta que creo que solo establece una obligación para una potencia, me parece, de 43 kilovatios, creo recordar bien de memoria, no sé si son 43 exactamente. Esa sería la tercera y disculpad la última. La precisión es cuando decís que rechaza los Estados miembros las sanciones o que no están dispuestos a que haya algún tipo de sanción por el incumplimiento de los objetivos de la GIR, que cuando decís ese rechazo es un rechazo a título del Consejo de la Unión Europea, es un rechazo a título de España. Me gustaría saber un poco más alguna puntualización. Bien, un poco por orden. La recentralización, que es una palabra tan rara, una palabra que suena tan mal en un país como España. Hay muchas maneras de recentralizar. Una de ellas, por ejemplo, es mejorar la coordinación. No, al margen de entrar en detalles sobre hasta qué punto una sentencia deja hueco o no, o limita la posibilidad de volver a una gestión un poco más centralizada, incluso imaginando que no dejara ningún hueco, algo que yo creo que es discutible, hay maneras de que de facto se homogeneicen mucho más los procedimientos y forma parte, por ejemplo, utilizando conferencias sectoriales, de la manera que al menos todas las órdenes autonómicas sigan exactamente los mismos parámetros, la misma redacción. Nada impide que la gestión pueda utilizar herramientas informáticas lo más similares posibles, incluso la misma. En definitiva,
Creo que hay muchas maneras, pero insisto, partiendo de la base de que no haya una posibilidad legal que está por ver. De hecho, se han aprobado algunos planes recientemente con carácter nacional. Yo creo también, insisto, en que lo importante para todas las administraciones públicas, incluidas las comunidades autónomas, es que el dinero llegue rápido a los ciudadanos y el ciudadano esté satisfecho. Y el sistema actual creo que no deja satisfecho a nadie, empezando por las propias administraciones autónomas. Se cargan con una cantidad de recursos, de trabajo y de expedientes que seguramente, y nos consta, podrían dedicar a temas de más valor añadido. Luego, respecto a los objetivos vinculantes de España, sí, seguimos apoyando que España tenga objetivos. Claro. Pensamos que una vez que se ha aprobado, y que nos da la razón a todos, respecto a lo que AFAC decía y AFEA proponía también, pues España debería decir, muy bien, pues en esta base nosotros tenemos estos objetivos anualizados. Lo hace con el PNI. Pues, hágalo con la infraestructura de recarga. Con el mapa te paso ahora el detalle de las exigencias que tiene la orden. Y respecto a los Estados miembros, pues no lo sé. Sí, la verdad, sí fue lo que es cierto es que el reglamento que ha salido no incluye sanciones a los estados que no cumplan, y también verá que no he leído de ninguno que lo haya pedido. Tampoco España. Entonces, pues, cada uno que saque sus conclusiones. Nosotros sí estamos penalizados y nos sancionan año a año si no cumplimos, y la ambición cada 2 años nos la aumenta. Sí, respecto a la plataforma de información, yo en primer lugar diría que lo importante es tener algo para empezar. O sea, que nosotros no la valoramos negativamente, sino que creemos que es fundamental tener algo, una fuente oficial precisa con la información, al menos básica. Es cierto que inicialmente, de acuerdo a la información que tenemos, la primera fase de implementación va a incorporar solo información estática, es decir, dónde está el punto, qué tipología de carga es, con las características que comentabas, Ignacio. En una segunda fase quieren implementar la parte más dinámica, ¿no? Pues como hoy tenemos información de las estaciones de servicio, ¿no? De cuánto cuesta, si está disponible, si no está disponible, etc. Y nosotros añadiríamos una tercera fase que creo que sí que se ha olvidado en esa orden ministerial, también porque vamos aprendiendo sobre la marcha, y es que, por ejemplo, el tema de los espacios no está recogido dentro de la orden ministerial, y para el transporte pesado es fundamental saber si un camión va a caber en el punto de recarga o no, para poder recargar. O sea, digamos, con esto quiero decirte en conclusión es que es positivo tener algo frente a nada, y que, bueno, pues cuanto antes se vaya incorporando información importante y prioritaria para que el ciudadano tenga toda la información, y también las empresas, pues es muy relevante. Una pregunta de Tony Fuentes, de Coche Global, que pregunta si tenemos algún ranking de las mejores y las peores comunidades autónomas en la gestión del MOVES 3, y si depende de la estructura de la administración, del volumen, de las ayudas gestionadas, etc. Yo creo que ranking no tenemos porque no hay información pública en IDAE sobre cuál es el grado de cumplimiento de las comunidades autónomas. Hay información pública respecto a los fondos que IDAE está dotando a cada comunidad autónoma, es decir, de cuál ha sido la dotación inicial que se viene en la orden inicial, pero a partir de ahí las sucesivas ampliaciones sí que IDAE lo comunica, pero bueno, ni IDAE, cuando digo tampoco IDAE, nos pasa lo mismo con el MITMA para el MOVES de vehículo pesado. No hay una información pública del grado luego de cumplimiento en cada comunidad autónoma, es decir, cuánto se ha repartido, cuánto queda por repartir, cuánto está efectivamente pagado. En definitiva, falta muchísima información. Estos son otros los temas que se trató en el grupo de trabajo de impulso. También hubo un cierto compromiso por el gobierno de mejorar la información pública que hay, pero a día de hoy, insisto, ni por parte de IDAE ni por parte del MITMA se publica información relativa a las comunidades autónomas, y las comunidades autónomas, pues pensamos, hay algunas que lo hacen, pero desde luego no es posible ranking del tipo que plantea Tony. La segunda pregunta era sobre... Sí, ¿hasta qué punto?
A ver, bueno, no, lo que sí es cierto que hay situaciones en las que donde más se concentra el mercado, que lógicamente tienen que tramitar un volumen de expedientes muchísimo superior a comunidades donde el mercado es más pequeño. Entonces, la dotación de personal y de recursos que tenga cada comunidad autónoma, cuando le viene un tsunami de estos, que además, insisto, tener que tener en cuenta que paralelo a este tsunami vienen las ayudas para eficiencia energética, las ayudas para autoconsumo, en fin, chispa, mucho dinero, pero le llega un momento que la administración que tramita, sobre todo en las comunidades yo creo que más grandes, pues bueno, tiene problemas diferenciales. Bueno, una última en mano y ya cerramos. Pues me quería preguntar con esto del MOVES, dices que hubo un compromiso por parte del gobierno de mejorar la información de cómo se está llevando a cabo el MOVES, pero en realidad mucho más de lo que están diciendo de cuánto dinero van a las comunidades, en realidad eso sería una tarea más de las comunidades, ¿no? Por economía, mejorar esa información, me refiero, porque eso al final lo que hacen ellos es dinero. ¿No? Yo vuelvo a insistir en lo que antes he dicho, que si este aspecto es positivo para todos, a mí me da igual quién lo haga, pero se tiene que hacer. Y si alguien no lo está haciendo, quien adjudica el dinero podría hacerlo. Si hay alguna comunidad autónoma que no quiere dar la información para que se ponga un repositorio común, que salga en blanco. Pero pienso, volvemos al mismo de centralización. No puede depender de que tengamos una información sobre el grado de cumplimiento de las comunidades autónomas, que las 17 comunidades autónomas se pongan de acuerdo en publicar en el mismo formato, porque eso no es operativo. Bueno, no lo es. Y sobre todo porque hay soluciones prácticas que ayudarían a tener esa transparencia de los datos y también, ¿por qué no?, hacer un ranking, quién lo está haciendo mejor y quién lo está haciendo peor. Todos nos miden todos los días, todo nuestro trabajo. No pasa nada cuando se están manejando fondos públicos. Muy bien, gracias José, gracias Arantxa, gracias a los que estáis aquí presentes y gracias a vosotros que nos habéis seguido a través de la web. Nos vemos en la próxima. Chao. Gracias a todos. Gracias. Gracias.